Lo que toca hoy día entonces, continuando con el tema de la indemnización de perjuicios, es cómo se evalúan los perjuicios. El concepto es bastante simple, consiste en determinar el monto de los perjuicios, la suma de dinero. Recuerden que los perjuicios se pagan con dinero, no se pagan con buenas intenciones, no se pagan con disculpas. ¿Cuáles son las formas de establecerla entonces, esta cantidad de dinero? A través del juez. Las partes también pueden establecerlo y la ley. Vamos a ver cómo funciona esto de el juez, las partes y la ley. Vamos a la evaluación judicial. Como siempre, a la izquierda van a tener el tipo de evaluación de la que estamos hablando y a la derecha ustedes pueden observar las preguntas o los problemas que presenta cada una de ellas. La judicial primero. ¿Cuándo opera la judicial? Tiene lugar cuando las partes han acordado este monto si la ley no los regula. No han acordado este monto, perdón. No lo han acordado porque por algo están en un juicio. La idea es que el juez es el que tiene que determinarlo. ¿Cuál es el plazo de prescripción de esta acción de perjuicio? Será la que indica el 2515 porque no hay reglas especiales. Vamos a leer el 2515 para entrar en materia. 2515, que está dentro del párrafo tercero del título 62. Dice, este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y 5 para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 2. Ese es el plazo que tienes para demandar entonces la acción de la indemnización de perjuicio. 5 años. 5 años. Ahora, si cuentas con título ejecutivo, por supuesto puedes utilizar el juicio ejecutivo, el procedimiento. Y si no cuentas con él, bueno, tendrás que utilizar el procedimiento declarativo ordinario. Ahora, el procedimiento para evaluar los perjuicios es el procedimiento ordinario del 173 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el juicio largo, el que ustedes ya seguramente conocen por sus estudios de derecho procesal. Ese que consta de demanda, contestación, réplica, dúplica, conciliación, periodo de prueba y sentencia. Ese es el juicio ordinario, ese que puede durar varios años si es que las partes están litigando con fuerza. Ahora, este tipo de acciones patrimonial y mueble, patrimonial puesto que lo que se está pidiendo es una cantidad de dinero, y mueble puesto que el dinero es mueble. Ahora, ¿sobre qué se pronuncia el juez? ¿Qué materias son las que se pronuncian? Si procede el pago de indemnización, es decir, si se dan todos los requisitos que vimos en las diapositivas anteriores. Ya creo que es útil recordarla, pero decíamos, si se dan los requisitos, es decir, si hay un contrato con obligaciones que están incumplidas, si este incumplimiento ha causado un perjuicio al acreedor y si hay mora del deudor. Y por supuesto, si el deudor es imputable el deudor, es decir, actuó con culpa o con dolo. Es decir, si se dan todos estos requisitos que ya estudiamos, entonces procede el pago de indemnización. Ahora, una vez determinado que se dan estos requisitos de la indemnización de perjuicios, lo que conviene entonces ahora es determinar es el monto de los perjuicios. Ya, ahora, aquí se extiende la evaluación judicial. En esta diapositiva podemos verlo. Lo que se debe indemnizar son los perjuicios provenientes del daño emergente y del lucro cesante. Se indemnizan los perjuicios directos y no los indirectos, a menos que las partes hayan alterado este punto en su contrato. Recordemos que las partes pueden alterar el aspecto de la imputabilidad. ¿De qué manera? Pueden agravar la responsabilidad, es decir, haciéndote responder de culpa levísima, cuando el contrato por su naturaleza solo debe responder de la culpa leve, por ejemplo, o disminuyéndola, haciéndote responder de la culpa grave o de ninguna culpa, en caso de que las partes estén renunciando a la imputabilidad. Directo e indirecto. Y también entonces, en virtud de esta misma libertad que tienen para contratar, podrían establecer en su contrato que en caso de incumplimiento y que se produzcan daños, se responderá también de los perjuicios indirectos. Prueba de los perjuicios corresponde al demandante. Aquí recordemos una cosa, recordemos que en materia contractual no hay que probar la culpa. Basta con establecer o probar
que la obligación está incumplida, basta que eso quede comprobado en el juicio para que se entienda que este incumplimiento es culpable y tendrá que ser el contratante demandado e incumplidor quien pruebe, quien deba probar que su actuación, que su incumplimiento no fue culpable y que por el contrario actuó en forma diligente. Así que corresponde al demandante también en este caso, eso sí, a diferencia de la culpa, probar que efectivamente se han producido los perjuicios. Tendrá que mostrar, lo decimos así de una manera más coloquial, tendrá que mostrar la herida y decir, mire, esta es la herida que me produjo el contratante incumplidor. Así que ahí vamos al detalle ahora de cada uno de estos. Indemniza perjuicios provenientes ¿de qué? Del daño emergente. El daño emergente es el menoscabo de bienes que forman parte del patrimonio del deudor. Es decir, si te coloco un ejemplo, si te contraté para que me trajeras combustible para mi generador eléctrico, no llegaste con el combustible, se detuvo el generador y se pudrieron mis frutillas, las frutillas que tenía congeladas o las frutas que tenía congeladas, porque no tenía electricidad para mantener el refrigerador. En ese caso, entonces, estamos hablando de un menoscabo directo en el patrimonio del deudor. Eso es el daño emergente. Si lo aplicamos en responsabilidad extracontractual, es aún más fácil ejemplificarlo porque se trata, por ejemplo, de un choque de dos vehículos en una esquina. El abollón en el vehículo, la pérdida estética, la pérdida de funcionalidad del auto será el daño emergente. El auto hay que repararlo, eso cuesta dinero y además pierde valor. Ese sería daño emergente, pero a ese ejemplo ya es de responsabilidad contractual. Lucro cesante, por otro lado. ¿Qué significa el lucro cesante? Privación de ganancias que el acreedor habría podido legítimo y fundadamente obtener a no mediar el incumplimiento de la obligación. Ahora, este del lucro cesante viene a ser un poco complicado de establecer, ya algo hablamos en clases anteriores, en videos anteriores, hablamos de este asunto, porque sin dar una solución acá, te puedo decir de inmediato que, por ejemplo, será lucro cesante si una persona de 30 años tiene daños que le impiden trabajar el resto de su vida, tenía 30 y se esperaba que trabajara por lo menos hasta jubilar, hasta los 65 años. ¿Será razonable esperar que hay que pagar como indemnización los sueldos de 35 años a futuro? Eso es algo que a veces no se ha concedido, no se considera lógico. Por eso establecer cuál es este lucro cesante es bien difícil porque implica también un daño futuro, y un daño futuro en su esencia es un daño que aún no se ha producido, porque aún no he trabajado en esos 30 años, aún no se ha producido, y por lo tanto, como no se ha producido, no tendría por qué pagarlo. El daño futuro esencialmente no se paga, no debería pagarse. Pero el lucro cesante tiene un componente de futureidad que no puede dejarnos indiferentes en este punto. Ahora, respecto de qué perjuicios se indemnizan, ahora desde otro punto de vista, daños directos, previstos cuando hay culpa, y los imprevistos solo si hay dolo o culpa grave. En realidad, entonces, la diapositiva la tienen que previsto si hay culpa leve o levísima, imprevisto si hay dolo o culpa grave. Los imprevistos, en principio, entonces, no se pueden o no se deben indemnizar. Por eso puede ser interesante, en una demanda de responsabilidad contractual, alegar que la contraria incumplió con dolo o con negligencia grave o culpa grave. ¿Para qué? Para lograr que te indemnicen perjuicios imprevistos. Imprevistos, que no están directamente relacionados con el incumplimiento. Pero ni aún con dolo o culpa grave podrías pedir la indemnización de los indirectos. Los indirectos no se indemnizan, 1558, así nos lo dice. Y la prueba de perjuicio corresponde al demandante, como ya dijimos. Vamos al daño moral ahora. Aquí hay algo que observar. La diapositiva dice que el daño moral en doctrina y jurisprudencia se entendía como no indemnizable en sede contractual, y sin duda así lo es en sede extracontractual. ¿Y por qué? El 2329 nos dice: por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Esta es la regla general del 2329, que al decir todo daño, implica o indica para la doctrina muy antigua y para la jurisprudencia ya que es definitiva al respecto,
indica que, que el daño moral en sede extracontractual debe ser indemnizado. Nótese el número del artículo, 2329, está en las postrimerías del código. Esas normas que van entre el 2314 al 2334, que en realidad son poquitas, son poquitas normas, en mi código son 3 páginas. Esas 3 páginas son las que regulan la responsabilidad extracontractual. Ahí no hay duda para la doctrina, o no había duda para la doctrina, y sigue sin haberla, de que se debe indemnizar el daño moral. En sede contractual, en cambio, no, porque no hay una norma equivalente al 2029 que hable de todo daño. Si ustedes se fijan, en el 1545 y siguiente, el 1559 especialmente, no hay ninguna norma que haga referencia al daño moral. Sin embargo, la nueva doctrina opina que sí es indemnizable y las nuevas sentencias han cambiado esta opinión y hoy en día sí se considera perfectamente lógico que se pague daño moral. Y la verdad es que a mí también me lo parece. Yo me imagino el caso, por ejemplo, de una familia que compra un departamento, el departamento tiene daños graves, se llueve en invierno, está agrietado, se vuelve invivible. Y eso causa un tremendo estrés y un dolor a los compradores, que sin duda debe ser indemnizado. O sea, eso yo creo que es lógico y la nueva doctrina y jurisprudencia así lo han visto y me parece más que razonable. Así que, pero en otros casos, cuidado, tal vez no sea tan fácil de ver. En el ejemplo que les he dado, es fácil imaginar una familia sufrir con sus niños mientras se protegen debajo de un plástico del techo que se llueve, mientras la malvada empresa constructora se ríe, el dueño se ríe fumándose un puro. Eso es como una caricatura. Sin embargo, hay otros casos en que tal vez no sea tan así. Por ejemplo, un contrato, una demanda por un complemento contractual entre una generadora eléctrica y la empresa Siemens, por ejemplo, que provee de generadores eléctricos de máquinas. ¿Puedes imaginar un daño moral en una empresa tan grande como Enel, por ejemplo? Ahí es un poquito más difícil de construir. Se puede, por supuesto, pero no es tan fácil de imaginar como el dolor de una familia. Aquí tenemos argumentos de los que aquellos que niegan y los que aceptan la indemnización del daño moral. La verdad es que vamos a pasar rápidamente por esto porque está claro que hoy en día que se aceptan, nos vamos por el lado de los que aceptan. Dice, explica la falta de un 2029 equivalente en la responsabilidad contractual, diciendo que a pesar de que no hay artículo 2329, un equivalente al 2329 en la responsabilidad contractual, puede ser llenado este vacío recurriendo a los principios generales del derecho a la equidad natural, tu sentido natural de justicia. Yo, en el ejemplo que les di de la familia guareciéndose la lluvia en un plástico dentro de su apartamento y sin dinero para reparar, la verdad es que te mueve a pensar que aquí hay un hálito de injusticia que debe ser reparado. Y la equidad natural, por supuesto, que nos apoya en esto. Y el artículo 24 de la última norma de la interpretación de la ley, así nos permite hacerlo, porque nos permite que la equidad natural sea usada como argumento en una sentencia para resolver desfacer este entuerto, como diría algún autor por ahí. Por otro lado, el daño moral no está prohibido en ninguna parte. En 1556 se prohíbe la indemnización del daño moral. Habla de daño emergente y lucro cesante, pero no prohíbe. Y lo que no está prohibido en derecho civil, en derecho privado en general, es permitido, en principio. Por otro lado, el daño moral se prueba y aprecia en materia extracontractual sin problema. Entonces, si se puede apreciar y probar allá, ¿por qué no se va a poder apreciar y probar en materia contractual? Por último, la Constitución, en las normas que ahí se muestran, establece el derecho a la integridad física y psíquica, el respeto a la vida privada y al honor. Y de esto, precisamente el daño moral, lo que estaría dañando sería la integridad física, puede ser psíquica, sin duda, y tal vez afecta a la vida privada y sin duda al honor. Y en ello estamos hablando de un concepto que es de carácter moral y no patrimonial. Así que parece definitivo que el daño moral sí es indemnizable en materia contractual. Ahora, el problema está en cómo probamos el daño moral. Aquí tenemos algunas cositas que decir. El daño moral, para poder pedir, no basta con pedirlo, en otras palabras.
todo alegato, todo perjuicio debe ser probado, lo dijimos hace un rato. Entonces, tiene que existir una prueba clara, convincente y realista que nos demuestre su existencia. Y ahí está la cuestión, pues, estimados amigos. Hay situaciones en las cuales parece el daño moral tan evidente que los abogados olvidan probarlo y los jueces olvidan exigirlo. Por ejemplo, este ejemplo que voy a dar no es de realidad contractual, es extracontractual, pero yo creo que dan el punto. Y es el caso de este niño que fue atropellado por un borracho y que perdió las dos piernas y perdió que se las tuvieron que amputar. O el caso de ese mismo niño, pero cuántas veces ha sucedido, un niño que muere por la irresponsabilidad de otro. ¿Cómo alguien podría negar siquiera el sufrimiento que ha tenido la madre? ¿Puede la madre alegar daño moral? Por supuesto, se produjo ese daño moral, nuestro sentido común, nuestro sentido de equidad nos dice que efectivamente la madre ha sufrido un daño moral importante cuando ve que su hijo queda inválido o que su hijo ha muerto. Pero ¿debe probarse? Ahí está la cuestión, porque nuestro sentido común nos dice que parece tan claro que no hay que probar eso, parece tan claro que la madre ha sufrido, y sin embargo, debes ofrecer alguna prueba, por mínima que sea. Es decir, declaraciones de testigo, la mejor amiga que la ha visto sufrir, psicólogo, informe psiquiátrico, alguna prueba tienes que ofrecer. Ha ocurrido que se ha concedido, en casos así de obvio, se ha concedido el daño moral. Se ha concedido sin que exista una prueba fuerte al respecto, porque se presume que ha sufrido. Pero fíjate tú, vamos a materia contractual ahora. ¿Cómo podemos demostrar que en él sufrió moralmente o sufrió un atentado en su honor o en su buen nombre cuando Siemens no le entregó las máquinas generadoras o los generadores eléctricos a tiempo, esta empresa alemana? ¿Parece obvio ahí el sufrimiento moral? Parece que no, ¿no es cierto? Entonces, esto nos llevamos a que no todo incumplimiento será fuente de daño moral. No basta una simple molestia o inquietud. Recordemos que en nuestra vida en relación, en este permanente roce entre vidas que significa la vida en sociedad, roce entre vidas que es lo que justifica la existencia del derecho, recordemos que de sus estudios de introducción al derecho, que el derecho existe solamente debido a una, y esta es la razón primigenia, debido a que vivimos en sociedad y los seres humanos nos relacionamos permanente y diariamente. Y esto provoca problemas de la vida en relación. Y nosotros, como miembros de esta sociedad, debemos estar dispuestos a soportar, a aguantar, o como diría un argentino, a bancarnos, estas molestias, estas inquietudes. Les pongo un ejemplo muy simple, el tener que subirse a un vagón del metro lleno de gente es una molestia o inquietud que debemos soportar en aras de que todo el mundo tiene derecho a utilizar ese medio de transporte. Por eso entonces que se dice en derecho que no todo lo que te moleste es digno de perjuicio, no tiene esa calificación de perjuicio. Es perfectamente posible, de un punto de vista ético, moral, incluso psicológico, psiquiátrico, que alguna actitud de uno de tus prójimos te moleste. Eso está muy bien y se puede aceptar, podrá estar justificado, no estar justificado, pero allá tú. Es tu decisión molestarte porque alguien, no sé, se cambia de carril en forma demasiado brusca. Pero de eso no se colige, del hecho de tu molestia, no se colige que hayas sufrido un perjuicio. Un perjuicio es algo más grave. Y solamente cuando hay perjuicio, entonces cuando la ley establece que tú debes ser indemnizado. Por eso la simple molestia, por ejemplo, la simple molestia ante la negativa de una solicitud que hagas tú a otra persona, le pides algo y te dice que no, pásame la sal, no. ¿Te provoca eso un daño? No, te quedaste la comida, te va a quedar sin sal. Pero eso no es más que una simple molestia o una inquietud. ¿Qué necesitamos entonces para decir que hay daño moral? Se necesita una turbación seria del honor, la libertad o la integridad física o desde un punto de vista moral. Y esa turbación seria causa un dolor y sufrimiento. Y ese dolor y sufrimiento es de una entidad tal que merece ser indemnizado. No podemos comparar nosotros el dolor de una madre que pierde a su hijo o que ve perder la salud a su hijo con la molestia de aquel que tiene que tomar el bus que va hacia el sur de vacaciones 2 horas después porque se atrasó el bus o porque se atrasó el avión. Eso ya sería una simple molestia y no podríamos hablar de daño moral. Vamos a la
vamos a la regulación legal de los perjuicios. El 1559 nos dice: si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes. Fíjate tú que aquí tenemos una obligación de dar especialmente regulada. Especialmente regulada. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que si es lo que debes dar, no es cualquier cosa, no es un caballo, no es un automóvil, no es un café, sino que es dinero, que es la más importante de las obligaciones de dar que nosotros conocemos. De hecho, es tan importante que la identificamos psicológicamente como la única obligación de dar, cuando en realidad hay muchas otras, tantas como objetos de un contrato que puedan existir, desde una taza de café hasta un barco que transporte petróleo o portacontainer, a ese nivel, en ese margen. Bien, fíjense la regla que nos da el 1559. Primero, se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal, es decir, está limitando el interés que tú puedes pactar. O empiezan a deberse los intereses legales en caso contrario, quedando sin embargo en su fuerza las disposiciones especiales que autorizan el cobro de los intereses corrientes en ese caso. A este respecto, el 1559 te invito a ver la nota al pie, porque las deudas de dinero están especialmente reguladas, sobre todo en materia de intereses, por la importantísima ley 18.010. La ley 18.010 regula específicamente cómo funciona esto de los intereses moratorios. Los intereses vienen a ser la indemnización cuando se trata de obligaciones de dinero. Por eso hay que tenerlo muy presente. Ahora el 1559, en su número 2, nos dice: el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses. Basta el hecho del retardo. Fíjate, esto es interesante, porque aquí la evaluación no la hace un juez quien, tomando calculadora, mirando el techo y evaluando y pensando, usando la equidad natural, dice: ¿cuánto vale el dolor de esta madre? ¿Cuánto vale el perjuicio a la honra de esta empresa? Pensándolo, usted va a decir, bueno, vale 1.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, allá tú, pueden salir sumas completamente distintas de la mente de un juez comparadas con la de otro juez. Sin embargo, aquí tenemos un sistema absolutamente objetivo para regular, evaluar cuál es el daño que ha sufrido una persona a la cual no se le ha pagado una cantidad de dinero a tiempo. Y es que, primero, se hace por un sistema mecánico, automático y matemático. Segundo, los perjuicios no deben ser probados, solamente deben ser calculados. 3. Los intereses atrasados no producen interés, eso se llama anatocismo, la figura de interés. Ahora, cuidado que estas normas han sido modificadas por la ley 18.010, así que sobre todo en lo que respecta al anatocismo, ahí hay modificaciones. Cuarto, la regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Por ejemplo, rentas, cánones y pensiones periódicas podría ser, por ejemplo, cuotas de alimentos que se deben, las rentas de arrendamiento, las cuotas de un crédito que tienes con el banco. Esta regulación legal del 1559 ahora toma en cuenta lo que dice en la parte derecha de la diapositiva. En la parte derecha de la diapositiva nos dice que solo es aplicable a las obligaciones en dinero, solo, porque en las obligaciones en dinero no existe indemnización compensatoria, y es algo muy simple. Si tú debes, y explicamos en clases anteriores, si tú debes un caballo y no cumples, y no puedes cumplir porque el caballo, por ejemplo, murió por tu culpa, con culpa tuya, por negligencia tuya, no puedes entregar el caballo, tiene una especie de cuerpo cierto. ¿Qué tendrás que dar? Lo equivalente, y lo equivalente es dinero, es decir, reemplazas el objeto de la obligación caballo por dinero. Pero si ya debes dinero, no puedes reemplazarlo. Estás cumpliendo en naturaleza, como decíamos en clases anteriores. Por lo tanto, no puede existir indemnización compensatoria. El que entregas, si debes 1.000.000 de pesos y pagas 1.000.000 de pesos, eso no puede ser indemnización. Eso es simplemente cumplimiento en naturaleza. No existe indemnización compensatoria. Por lo tanto, lo que existe cuando se trata de obligaciones de dinero es la indemnización moratoria. Y solo a esa vamos a estar. Muchos de ustedes la habrán sufrido cuando han pagado algo con retraso en el banco, por ejemplo, y le han cobrado un interés. En vez de la cuota ser 500.000 pesos,
si 1 millón de pesos, 300.000 pesos, aparece 304.128. Eso es porque el banco les aplicó un interés. Claro que ese interés, por otro lado, ya está regulado en el mismo contrato que ustedes celebraron con ellos. En ese caso no es una evaluación judicial, pero da la idea, te lo cobran sin siquiera preguntarte porque ya está en la convención, ya está en el contrato y tú lo aceptaste así. Ahora, si estamos litigando, cuando finalmente se condena a determinada persona a pagar la cantidad de dinero que debía y sus excusas son desechadas por el juez debe calcular la indemnización moratoria directamente sin necesidad de que tú la tengas que probar. Ahora, cuidado en otro detalle que aquí quiero que tengan muy en cuenta. Y es que se pueden producir otros daños moratorios distintos del simple cálculo del interés. Y la respuesta es sí, es sí. Tú puedes pedir en tu demanda que te paguen el 1.000.000 de pesos si el juez aplique el interés, el máximo interés convencional posible según la promedio de interés del sistema financiero, aplique el máximo y además de eso, señor juez, quiero pedir que se me indemnice otros daños moratorios, no la simple mora en el caso del dinero, sino que además de los intereses moratorios, quiero que aplique daños moratorios. Pero estos, cuidado, atención, deben ser probados. Es decir, podrías decir, mire, como no tuve el 1.000.000 de pesos el día en que me debían pagármelo, sino que lo voy a tener ahora, cuando este falle a mi favor, me tiene que aplicar, no sé, 232.000 pesos de intereses, por ejemplo. Pero además, señor juez, sufrió otro daño, moratorio, producto de este retardo. Yo con ese dinero iba a pedir, lo tenía reservado para comprar un departamento, una promesa. Bueno, como no tenía el dinero, no pude reservarlo y perdí entonces el departamento y se lo vendieron a otro. O iba a usar ese dinero para compensar. Ustedes pueden poner lo que sea. La cosa es que la falta del dinero les provocó un daño directo y previsto, o previsible. Ahora, la diferencia está aquí en que este daño lo tienes que probar. No puedes acogerte a la presunción que nos da el 1559, porque nos dice directamente que no es necesario probar cuando se trata de intereses moratorios. Esta segunda categoría de daños moratorios sí debe ser probada. Ahora, vamos a las reglas 1559, ya las leímos, están aquí en la diapositiva. Indemnización se traduce en pago de intereses, no procede el anatocismo, no se deben acreditar perjuicios si solo se cobran intereses, basta el retardo. Recuerden la observación. Si se piden otros intereses moratorios, sí se deben probar los perjuicios, pero no los simples intereses. Y esto es aplicable a todo tipo de deudas, incluso aquellas que son periódicas y que provienen probablemente de un contrato de tracto sucesivo, como podría ser el contrato de arriendo. Vamos a la evaluación convencional. La evaluación convencional tiene un nombre bien claro, se llama cláusula penal, y es muy usual, por ejemplo, en los contratos de promesa de celebrar contratos de compraventa de inmueble en verde. Cuando usted va a la inmobiliaria y les ofrece comprar un departamento, ellos se lo ofrecen, se firma una promesa, y en muchas de esas promesas usted se obliga a dar un depósito de seriedad. Ejemplo, por dentro de ejemplo, 2 millones de pesos. Con esos 2 millones de pesos, usted se asegura de que la empresa se asegura de que usted va a cumplir. Es decir, que cuando el edificio esté terminado, usted va a firmar el contrato de compraventa prometido. ¿Y por qué se asegura con esto? Porque le dice que si usted no firma el contrato prometido, ya están evaluados los perjuicios. ¿Cuánto? En 2 millones de pesos. Esa es la pena. Ahora, sobre esto le agregamos otra cosa más. Y es que no solo se pactan los 2 millones de pesos cláusula penal, sino que además le piden que deposite inmediatamente los 2 millones de pesos. Pero esto tiene un doble contenido, una doble faz, porque depositados los 2 millones de pesos ahí en la inmobiliaria, cuando usted firma la promesa, se entiende que se depositan como pago anticipado del precio. Y por tanto, si finalmente usted firma el contrato prometido, entonces en ese caso, esos 2 millones de pesos se descuentan del valor del precio en la compraventa del inmueble. Así que nadie pierde nada, está pagando anticipadamente simplemente. Y sin embargo,
Si usted no persevera en el contrato y decide no firmar el contrato prometido, los 2 millones de pesos ya no son parte del precio, puesto que no hay compraventa y no la va a haber. Entonces, lo que procedería ahí es que la inmobiliaria te devolviese los 2 millones depositados. Pero esto no va a ocurrir, no va a ocurrir puesto que la inmobiliaria tiene un título para quedarse con ese dinero. ¿Y cuál es el título? La cláusula penal. Puesto que si no es parte del precio, entonces, no teniendo título, debiese restituir esa suma de dinero, pero se puede retener porque tiene título para quedarse con ella, el título de la cláusula penal. Es decir, hemos evaluado anticipadamente el perjuicio que me causa que no firmes la promesa perdón, que no firmes el contrato prometido en el contrato de promesa. De todo ello, de todo esto, surge lo siguiente. Estas características que tiene la cláusula penal. Es una obligación accesoria, sí, accesoria en el sentido de que asegura el cumplimiento de una obligación principal. Ustedes ya hemos hablado de las obligaciones accesorias al principio del semestre, así que no vamos a repetir más de eso. Es una convención expresa, es decir, debe constar dentro de un contrato como una cláusula que las partes expresamente han pactado. Es una caución personal, puesto que solamente se hace exigible de aquel que participó en el contrato, de un contratante. Recuerden que no necesariamente la cláusula penal requiere el depósito previo del dinero. La caución personal, cláusula penal, puede ser cobrada posteriormente en un juicio si es que una persona no la paga habiéndola pactado en un contrato. Pero los morosos suelen, en este tipo de contratos que yo les di como ejemplo, pedir un cargo anticipado, pedir una cantidad de dinero anticipadamente. Por otro lado, es compensatoria, que será regla general, es decir, reemplaza el cumplimiento, es decir, reemplaza la firma del contrato. Es un precio que se te pone por salirte del contrato, en otras palabras. Esos 2 millones tú sabes que los vas a perder, pero te puedes ir tranquilo sabiendo que no te pueden demandar de incumplimiento porque han reemplazado a través de esos 2 millones de pesos del ejemplo el cumplimiento en la naturaleza, es decir, firmar el contrato prometido, lo has reemplazado con la cantidad de dinero. Eso es lo normal, que sea compensatoria, pero también podría ser moratoria, así que hay que tener cuidado en la forma en que está redactada. Por otro lado, es una evaluación anticipada y convencional de los perjuicios. Anticipada porque el perjuicio aún no se ha producido, pero de producirse vale 2 millones, con el ejemplo que les he dado. Por otro lado, se presume de derecho el perjuicio del acreedor. El 1542, que está dentro de las normas de la cláusula penal. La cláusula penal tiene su propio título, el título 11 del libro cuarto, donde se regula. Y el 1542 nos dice, habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiera estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio incluso. Claro, podría ser beneficio. Imagínate el caso en que no vendes, la persona desiste de comprar el departamento, se queda la inmobiliaria con los 2 millones, pero se lo vende a un tercero al doble de precio. ¿Por qué? Porque subieron los departamentos en ese lugar, ahora están más caros. Pero si le fue mejor, devuélvame mi plata, señor, porque usted ganó plata gracias a que yo no cumplí. Bueno, eso la ley dice, no señor, usted tiene que pagar la cláusula penal, incluso aunque no haya perjuicio. ¿Por qué? Porque se evaluó anticipadamente y a todo evento. Es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque está sujeta a la condición suspensiva de que la parte contraria no cumpla alguna obligación. Así que es condicional, requiere condición. Puede ser que cumpla, en cuyo caso no hay que pagar la indemnización. Cauciona obligaciones civiles y naturales. Recordemos que esta era una de las diferencias que nos permitían distinguir una aparente obligación natural de una que no lo era. Y era que las obligaciones naturales permiten ser caucionadas. Y entre las cauciones posibles está la cláusula penal. Y finalmente puede otorgarla un tercero, la cláusula penal. Puede otorgarla un tercero, pero lo normal será que el tercero sea un fiador. Y ese es un contrato distinto, el contrato de fianza. Vamos a las diferencias ahora entre fianza y cláusula penal, dentro, por supuesto, del tema evaluación convencional de los perjuicios, que es la cláusula penal. Vamos a distinguirla. Recordemos, primero, la fianza, el objeto de la fianza es dinero. El objeto de la fianza, entonces, es asegurar el cumplimiento de una obligación de dinero contraída en otro contrato. El afianzador siempre es un tercero, entre paréntesis, pero me estoy adelantando.
Fianza, el objeto de la fianza es dinero. Entonces, la cláusula penal, su objeto es cualquier hecho de abstención. Fíjate tú acá, que en el ejemplo que te di, el ejemplo del contrato de promesa, lo que se está asegurando es el cumplimiento de una obligación de hacer. Y la obligación de hacer consiste en suscribir el contrato prometido en los términos del 1554. Recuerda que el 1554 es el que nos indica los requisitos del contrato de promesa. Así que, y el contrato de promesa tiene por objeto un hacer, que es suscribir. Si estoy firmando una promesa de compraventa de un departamento, entonces lo que estoy prometiendo es que cuando el departamento esté listo, esté construido y entregado por la inmobiliaria, aceptado esta entrega por la municipalidad, entonces yo concurriré a una notaría y firmaré una escritura pública de compraventa. Eso es un hacer. Ese es el hecho asegurado y cuya abstención o cuyo incumplimiento de causar perjuicio está regulado por la cláusula penal. En cambio, en la fianza, el objeto de la obligación que se asegura no es un hacer, es un dar. Y no cualquier dar dinero. Ahí está una primera diferencia. Segunda, otra posible diferencia. En la fianza, el fiador no puede obligarse más gravosamente que el deudor. Es decir, no puede obligarse a más dinero, ni con más intereses, ni en el plazo más breve, si es que hay que pagar la deuda. En cambio, la cláusula penal, lo obligado por cláusula penal sí puede obligarse a más que el deudor principal. Esto en el caso en que la cláusula penal, nótese, sea, eh, sea otorgada por un tercero. Cuidado con eso. Una cláusula penal podría ser mucho mayor que la deuda original. Por ejemplo, yo debo 1.000.000 de pesos y por cláusula penal, si no lo pago, tendré que pagarte 2 millones de pesos. Eso sería una cláusula penal que excede el monto de la obligación original y un potente incentivo, entre paréntesis, para cumplir con la obligación. Vamos ahora a la exigibilidad. ¿Cuándo será exigible la cláusula penal? Y nótese, si ya tengo el dinero, como en el ejemplo que les di, ¿desde qué momento puedo decir que me lo retengo y lo retengo con justicia? O sea, me puedo quedar con él. Desde que el deudor esté constituido en mora. Y ahí nos da las normas mediante las cuales nosotros establecemos cuando está constituido en mora un deudor. 1557 nos dice, se debe la indemnización de perjuicio, y en este caso recuerden que la cláusula penal es una indemnización de perjuicio, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Ahí está la norma principal. Se aplican las reglas generales entonces que están en esos artículos 1557, 1551 y 1537. Ahora, si existe un cumplimiento parcial de la obligación principal, el deudor podría pedir una reducción proporcional. Eso es posible. Vamos entonces ahora a la exigibilidad de la pena versus exigibilidad de la obligación principal. Aquí tenemos dos tipos. Recordemos que habíamos hablado hace unos minutos atrás de que la cláusula penal podía ser compensatoria o podía ser moratoria. La cláusula penal compensatoria excluye el cumplimiento de la obligación principal, es decir, está reemplazando la firma del contrato, por ejemplo, con la cantidad de dinero que establecimos, 1.000.000 de pesos, 2 millones de pesos, está reemplazando. La cláusula penal moratoria, en cambio, que implica retardo, no excluye el cumplimiento de la obligación principal, es decir, según esto entonces, si la cláusula penal de 2 millones que establecimos en este contrato de promesa de celebrar contrato compraventa de un inmueble que está en verde, podría suceder que al retrasar la firma de tal escritura definitiva, te demanden igual de cumplimiento de la obligación de hacer, es decir, de firmar el contrato, y además la inmobiliaria se quede con eso a título de cláusula penal y no a título, finalmente, de pago de parte del precio, porque las dos se pueden combinar. Aquí tenemos otra comparación que debemos hacer. La exigibilidad de la pena versus la exigibilidad de la indemnización de perjuicio. Es decir, podemos combinar la indemnización de perjuicios evaluada judicialmente con la cláusula penal o se excluyen mutuamente. La regla general está en el 1543. Fíjate lo que dice que está dentro de las normas de la cláusula penal. Dice, no podrá pedirse a la vez la pena
y la indemnización de perjuicio, a menos de haberse estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena. O sea, yo puedo demandarte de indemnización de perjuicio o puedo darme por satisfecho con el dinero de la cláusula penal. Si aún no me hayas entregado el dinero, entonces te puedo demandar por los 2 millones de la pena, es decir, me ahorro el problema de tener que probar todos los componentes del incumplimiento y probar los perjuicios. No tengo que probar los perjuicios porque ya están avaluados en 2 millones de pesos. Entonces me es más fácil la demanda. Pero por otro lado, puede ser una cantidad de dinero limitada que tal vez no cubra todas mis pérdidas. Entonces yo puedo elegir entre una u otra acción. Lo que no puedo hacer, y nos está prohibiendo el código, es demandar a la vez la pena y la indemnización de perjuicio. Con una sola excepción. Es que si lo han pactado así, el pacto expreso, se puede acumular la pena y la indemnización de perjuicio. Y podemos hacer las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa si hay pluralidad de deudores? Aquí tenemos varios tipos de obligación mancomunada, la obligación solidaria y la obligación indivisible. Cuando hay obligación mancomunada, 1540 nos da la solución. 1540. Inciso primero. Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, como el dinero, por ejemplo, pero no solo dinero, hay muchas cosas que son divisibles, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene la obligación incurre, pues, en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria, y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido la obligación. Bien, entonces se dirige la acción contra el deudor incumplidor moroso, pero dividida pro rata de la cuota del moroso. Aquí el 1540 nos pone en el caso nos coloca en el caso del que la división se produce porque murió el deudor y dejó varios herederos. Es esta situación. No es una obligación que nació mancomunada, sino que es mancomunada de manera o de origen derivativo, a consecuencia de la muerte del deudor. Eso pasa en la mancomunada. ¿Qué pasa en la solidaria? El 1521 nos dice lo siguiente. Nos dice, si la cosa perece por culpa durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acción de los codeudores contra el culpable o moroso. Pero la acción de perjuicio a que dé lugar la culpa o la mora no podrá intentarle al acreedor sino contra el deudor culpable o moroso. Es decir, la solidaridad aquí no aplica, en el sentido de que solamente aquel que ha incurrido en la culpa, así es moroso con culpa, solamente puede ser demandado, no los demás, porque los demás han cumplido o intentaron cumplir. No hay solidaridad en esto. Pero sí es necesario exigir la pena en su totalidad, o se puede exigir la pena en su totalidad al deudor moroso. Ahora, ¿qué pasa si la obligación no es ni mancomunada ni solidaria, sino que es indivisible? Ahí nos vamos al inciso segundo en 1540. Exceptúase el caso en que, habiéndose puesto la cláusula penal con la intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago total. Podrá entonces exigirse a este heredero toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, quedándole a salvo su recurso contra el heredero infractor. Entonces el acreedor tiene una opción, según el inciso segundo y tercero: exigir toda la pena al incumplidor o exigir a cada deudor la cuota de la pena. Esto es una excepción a la indemnización de perjuicios divisible y solo al moroso. Ahora, exigibilidad de la pena habiendo varios acreedores. Aquí el problema está en quién cobra, porque recordemos que el que cobra recibe el dinero, y a veces que el que recibe el dinero se la mete al bolsillo y no hay forma de sacarlo de ahí para que reparta lo que obtuvo. Aquí, cuidado, aquí no hay regla. Por lo tanto, hay que aplicar los principios generales. La indemnización de perjuicio es divisible porque se trata de dinero, y el dinero es esencialmente divisible, por lo tanto, cada acreedor puede exigir solo su cuota y puede mandar y puede exigirla solamente, cuidado, al deudor, si son varios, por supuesto, estamos en ese principio, de que hay varios deudores, podría exigirlo al deudor moroso, solo a él, pero por su cuota solamente, solo por su cuota. No importa que la obligación principal sea indivisible, en este caso.
Aquí tenemos otro tema importante. La cláusula penal enorme que está regulada en el 1544. Es un artículo más o menos largo que lo vamos a leer. Lo vamos a leer para que, a contar de la lectura, a partir de la lectura, observemos la diapositiva. Dice, cuando por acto municipal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda, es decir, de la pena, todo lo que exceda el duplo de la primera, incluyéndose esta en él. Es decir, aquí tenemos una cláusula penal que es demasiado grande. Te voy a poner un caso. Debo 1.000.000 de pesos y tienes que pagarme, en caso de no cumplir, 3 millones de pesos. Te debo dar un caballo que vale 1.000.000 y si no te lo entrego, debo pagarte 3 millones de pesos. Aquí tenemos entonces una cláusula penal que es demasiado grande y estamos ante una forma o una figura de lesión enorme. De hecho, este 1544 se da como ejemplo en la asignatura de actos jurídicos cuando se pasa el tema de los vicios de la voluntad. En ese caso se pasa o se enseña a los alumnos el error, la fuerza, el dolo, y además se menciona que la lesión enorme es un vicio también, pero se entiende que es un vicio objetivo y no subjetivo. Y objetivo porque el cálculo para determinar si existe o no solamente requiere una operación matemática. El artículo continúa de la siguiente manera. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda el máximo del interés que es permitido estipular. En el mutuo, entonces, estamos hablando de un interés que exceda el máximo convencional. En la segunda, se deja la prudencia del juez moderarla cuando atendía las circunstancias pareciera enorme. O sea, aquí se vuelve subjetiva en realidad la lesión. Ya deja de ser un vicio objetivo en realidad porque no hay un valor al cual ceñirse para en base a él calcular la cláusula penal y saber si es enorme o no es enorme. Y con eso damos término al tema evaluación de los perjuicios. Resumiendo, la evaluación legal de los perjuicios entonces puede ser judicial, que será lo normal, lo común es lo que sucede cuando demandamos a la parte contraria pidiendo que nos pague los perjuicios que hemos sufrido por producto de su incumplimiento. Será el juez quien tendrá que determinarlo y estableciendo cuál es la indemnización que corresponde atendida el perjuicio o la profundidad del agujero, si lo queremos ver así en términos metafóricos, la profundidad del agujero que le dejó el incumplimiento al deudor cumplidor. Será el juez que lo determine. En ciertos casos es legal, y es legal en el caso del dinero, cuando se trata de dar dinero, puesto que ahí nos atenemos a esta ventaja que nos da la ley en el 1559, que nos permite evaluar los perjuicios en forma automática solamente aplicando a la tasa de interés, pero esto aplica solo cuando hay dinero. Y en la convencional estábamos hablando de la cláusula penal.